El tartán quemaba bajo el sol implacable, un infierno sintético que olía a caucho y sudor añejo, a sueños rotos y glorias ajenas. El rugido de la multitud, un coro ensordecedor de miles de almas, se estrellaba contra las gradas de concreto, rebotando, aplastando. Era la final del salto de longitud femenino, el momento cumbre, la última oportunidad para los desahuciados. Y ahí estaba ella, la nuestra, la hija del altiplano, una sombra entre las luces, el eco de una esperanza que se extinguía con cada segundo. Sus músculos, tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse, vibraban con el ácido láctico acumulado de intentos fallidos, de la presión de un país que respiraba a través de su aliento. El aire pesado, denso, cargado de la arrogancia de los favoritos, la ahogaba, pero en sus ojos un fuego ancestral se negaba a ceder. La pista se extendía como un abismo y cada paso era un susurro del destino. Sus pies descalzos sentían la textura abrasiva del inicio de la pista, una caricia cruel antes de la explosión. Cada fibra de su ser gritaba, cada latido de su corazón resonaba con la furia contenida de generaciones de lucha. Había visto a las otras, las europeas de semblante impasible, con sus patrocinadores multimillonarios y sus entrenadores de ciencia de punta, ejecutar saltos que eran poesía en movimiento, fríos, calculados, desprovistos de alma. Ella, en cambio, cargaba el peso de la escasez, de los entrenamientos en terracería, del sacrificio de una familia que le había dado hasta el último aliento de maíz. El dolor en sus muslos, un compañero constante, era ahora una daga retorciéndose, recordándole cada kilómetro corrido en la sierra, cada gota de sudor derramada bajo un sol que no perdonaba. La línea blanca, un umbral inexpugnable, la esperaba con la promesa de la gloria o el abismo. Y entonces la escuchó. La voz fría, despectiva, filtrándose entre el estruendo como un veneno sutil. No tiene técnica para la final, había sentenciado la rubia europea. Su sonrisa una máscara de superioridad, sus ojos azules destilando condescendencia. Sus palabras, cuchillos afilados, se incrustaron en el alma de la mexicana, avivando la brasa de la indignación. No era solo la técnica, era su origen, su color de piel, su acento, todo lo que la hacía diferente, todo lo que para ellas la hacía inferior. La atleta de Alemania, con su mirada altiva, ya celebraba un oro que aún no era suyo, ignorando la tempestad que se gestaba en el pecho de la nuestra. El desprecio silencioso de los jueces, la indiferencia del público extranjero, todo se sumaba a la afrenta. Pero en el fondo de su ser, la guerrera mexicana sentía la sangre bullir, la garra ancestral apretarse. El mundo exterior se desdibujó, se volvió un eco lejano. Solo existía ella, la pista y el salto que definiría su destino y el de un pueblo. Los ojos de la europea, fijos en ella, ya no importaban. La voz de la soberbia se disolvió en el rugido que ahora era un clamor, una invocación de sus ancestros. Cerró los ojos un instante, sintiendo la tierra bajo sus pies, la conexión visceral con la patria que la había forjado en la adversidad. El aire, de pronto, se llenó del aroma a copal y a chiles, a la fuerza de su sangre. Cada músculo, cada tendón, se tensó con una furia controlada, con la determinación inquebrantable de quien ha sido ninguneado demasiado tiempo. La humillación se transformó en combustible, el desprecio en una descarga eléctrica que recorría su espina dorsal. Era el momento de demostrar que el corazón mexicano no conoce imposibles, que la técnica es solo una herramienta, pero la garra es el alma. Los números hablaban un idioma crudo, sin concesiones. En las pantallas gigantes del estadio, donde la luz artificial devoraba la tarde, las estadísticas desfilaban con una frialdad casi ofensiva, una bofetada digital.
La europea, la de Alemania, ostentaba una marca personal que superaba por casi medio metro el mejor registro de la nuestra. Un abismo insalvable para el ojo experto. Sus saltos previos en la temporada habían sido una exhibición de precisión milimétrica, cada uno calculadamente perfecto, respaldado por un equipo de biomecánicos y nutricionistas que no dejaban nada al azar, una perfecta maquinaria financiada. La mexicana, en cambio, figuraba en los últimos puestos de la tabla de rendimiento, su nombre apenas un apéndice en la lista de contendientes reales. Los pronósticos de las casas de apuestas, manejadas por algoritmos implacables, le daban un porcentaje de victoria que rayaba en lo ridículo, una burla al esfuerzo. Era el frío cálculo de un sistema que ya había dictado su veredicto mucho antes de que el primer atleta pisara el tartán. Desde las cabinas de transmisión, las voces de los comentaristas extranjeros, pulcras y exentas de emoción, se alzaban como un coro de profetas de la derrota. Desgranaban datos, marcas y antecedentes de las favoritas, construyendo un relato donde la mexicana era apenas una nota a pie de página, una presencia testimonial. Con un récord personal tan distante de las punteras, su papel es meramente participativo, sentenciaba un analista británico, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Mencionaban las inversiones millonarias en infraestructura deportiva de sus naciones, el acceso a tecnología de punta, la preparación en centros de alto rendimiento que la nuestra solo podía soñar. El mensaje era claro y repetitivo. El oro, por ley natural y mérito estadístico, ya tenía nombre y nacionalidad. La nuestra, la de la tierra, era un mero telón de fondo para la coronación europea. Los jueces, ataviados con sus impecables uniformes, observaban con una frialdad distante, sus miradas profesionales carentes de cualquier atisbo de conexión. Sus gestos eran mínimos, casi robóticos, al registrar los intentos de las europeas, pero con la mexicana, la atención se volvía casi un acto de condescendencia. Era un desdén institucionalizado, la prioridad en los turnos de Mindomitschemp, salto, la eficiencia casi quirúrgica en la validación de las marcas de las favoritas, todo contribuía a la sensación de que el protocolo estaba diseñado para ellas, para las de afuera. La nuestra, una más en la fila, sentía el peso de esa indiferencia, la presión silenciosa de un sistema que validaba la superioridad extranjera con cada movimiento, con cada decisión aparentemente imparcial. La narrativa dominante era implacable. La técnica, ese compendio de ciencia y precisión pulida en de laboratorios y pistas de primer mundo, era la única llave al podio. Los biomecánicos de las potencias europeas habían desmenuzado cada ángulo, cada impulso, cada milímetro del movimiento perfecto. La nuestra, en contraste con su falta de técnica, pregonada por la rubia germana, era vista como un anacronismo, una atleta que confiaba en la fuerza bruta y en un corazón forjado en la adversidad, elementos que para el frío cálculo deportivo resultaban insuficientes. No importaba el sudor derramado en la sierra, ni la garra inquebrantable. El sistema solo reconocía la elegancia de la ejecución científica, la precisión de la mecánica corporal, no la furia de un pueblo. La indignación burbujeaba en el pecho de cada mexicano que seguía la transmisión, un fuego sordo que se negaba a extinguirse. Era la cruda verdad. El resultado parecía ya escrito. El oro ya colgado al cuello de la europea por el consenso general, por las estadísticas, por la voz de los expertos. La nuestra estaba ahí no para ganar, sino para cumplir el trámite, para ser un número más en la tabla. Pero en el corazón de la guerrera y en la mirada de su gente, esa predeterminación alimentaba una furia silenciosa, una promesa de que la dignidad de México no se doblegaría ante ningún pronóstico, ante ninguna arrogancia. El desprecio se transformaba en una energía hirviente, lista para estallar, para desafiar lo imposible. El fuego de la indignación, lejos de consumirla, avivaba la memoria de una lucha fraguada lejos de los reflectores.
Para entender la furia que ahora bullía en sus venas, había que regresar a la tierra, a las cumbres escarpadas donde el aire cortaba la piel y el sol de la mañana pintaba de oro las milpas. Ahí, en el corazón del altiplano, sin pistas sintéticas ni gimnasios climatizados, se forjó su temple. Cada amanecer, mientras las europeas dormían en camas ortopédicas y soñaban con récords, ella ya corría descalza sobre senderos de piedra y lodo, sus pulmones de acero, aspirando el oxígeno escaso, sus piernas de obsidiana aprendiendo la cadencia de la montaña. No había cronómetros de precisión, solo el latido acelerado de su propio corazón, la promesa silenciosa de una tierra ancestral. Sus pies, curtidos por la aspereza del suelo, conocían cada grieta, cada saliente, cada piedra traicionera de los caminos de la sierra. No había zapatillas de fibra de carbono, solo la piel áspera que se adhería a la tierra, sintiendo su pulso vital. Sus saltos no terminaban en 1980 fosas de arena perfectas, sino en montículos de tierra blanda, en el lecho de arroyos secos, donde el impacto reverberaba en sus huesos, fortaleciéndolos hasta el tuétano. Cada caída era una lección, cada raspadura un tatuaje de perseverancia. Mientras los científicos europeos analizaban la aerodinámica perfecta, ella saltaba instintivamente, impulsada por la garra, por la necesidad de cruzar barreras invisibles, de vencer la gravedad con la pura voluntad de su sangre. La mesa de su hogar, humilde y siempre compartida, era el verdadero laboratorio nutricional. No había dietistas que contaran calorías y macronutrientes, solo las manos sabias de su madre, que transformaban el maíz y los frijoles en la energía pura que nutría sus músculos. Cada tortilla, cada chile, cada grano de arroz era un acto de amor y sacrificio, el combustible de un sueño colectivo. Mientras las favoritas europeas disfrutaban de suplementos de vanguardia y proteínas diseñadas, ella se alimentaba de la tierra, de la herencia de sus ancestros, de la convicción de que el alimento del pueblo era suficiente para mover montañas y desafiar el oro de los poderosos. Su técnica, tan denostada por la rubia europea, no era un manual de biomecánica, sino la sabiduría del cuerpo que se adapta, que se revela. No la pulió un entrenador con títulos universitarios, sino el viento que silbaba en la barranca, el vuelo del águila que le enseñó a elevarse, la agilidad del venado que le mostró la velocidad. Cada movimiento era una danza ancestral, una explosión de fuerza bruta templada por la intuición, por la conexión con la naturaleza que la había visto crecer. Era la técnica de la supervivencia, la que no se enseña en academias de élite, sino que se hereda en la sangre y se perfecciona con el sudor y el dolor de cada día. La soledad de sus entrenamientos era su mejor consejera. Sin el bullicio de un equipo multidisciplinario, sin la infraestructura que las europeas daban por sentada, su mente se convirtió en su propio campo de batalla. En cada repetición bajo el sol inclemente, en cada sprint que le quemaba los pulmones, libraba una guerra contra el agotamiento, contra la duda. Su única compañía era el eco de su respiración agitada, el murmullo del viento que le recordaba la dureza de su origen. Ahí, en ese silencio sepulcral de la sierra, forjó una fortaleza mental inquebrantable, una voluntad de hierro que ninguna adversidad podía doblegar, ninguna arrogancia extranjera podía apagar. Desde sus inicios, las voces de la incredulidad la habían rodeado como un cerco invisible. Entrenadores locales, con la mejor de las intenciones pero con la mentalidad del no se puede, le aconsejaban buscar deportes más apropiados para su constitución, para su origen. Le decían que le faltaba base, que su estilo era demasiado rústico, que nunca alcanzaría los estándares internacionales. Eran ecos del mismo desprecio que ahora resonaba en el estadio, la misma sentencia de inferioridad que la acompañaba desde niña. Pero cada una de esas palabras, lejos de desanimarla, se incrustaba en su alma como una espina, alimentando la necesidad de demostrar que la pasión y la garra
guerra no conocen límites ni moldes preestablecidos. Ahora, en la línea de salida de la final, cada músculo vibraba con la memoria de esas carencias, de esos sacrificios. El olor a caucho de la pista sintética era el recuerdo del polvo y la tierra en sus fosas nasales. El estruendo del público era el eco amplificado de los aplausos silenciosos de su familia. El desprecio de la europea, la culminación de años de miradas condescendientes, de puertas cerradas. No estaba saltando solo por ella, saltaba por cada niño del altiplano que sueña con trascender, por cada madre que sacrifica su alimento, por cada voz que fue silenciada. Era la hora de que la tierra de México hablara a través de su salto, de que la garra ancestral se elevara por encima de la técnica y el dinero. El primer salto de la alemana fue una estocada, helada, un despliegue de perfección mecánica que silenciaba los murmullos. Su cuerpo, una máquina esculpida por la ciencia, se elevó con una precisión milimétrica, cada músculo activado en secuencia perfecta, sus zapatillas de diseño tocando el tartán con la ligereza de una pluma antes de la explosión. La fosa de arena recibió su caída con un suspiro y el número en la pantalla, un flamante 6.85 metros, se alzó como un muro inexpugnable. El público extranjero estalló en aplausos controlados y los comentaristas, con voz untuosa, alabaron la técnica impecable. Para la nuestra, el dolor en sus muslos se hizo más agudo, una punzada que le recordaba la abismal distancia entre la ciencia y la garra, entre el privilegio y el sacrificio de su tierra. Luego fue el turno de la nuestra. Cada paso en la carrera de impulso era una batalla contra el ácido láctico que ya le quemaba las pantorrillas, un fuego que subía por sus tendones como veneno. Sus pies, acostumbrados a la aspereza de la tierra, sentían el caucho sintético como una superficie ajena, resbaladiza, traicionera. El despegue, aunque potente, careció de la fluidez que las europeas exhibían. Fue una explosión de voluntad, una furia contenida que la elevó, pero no la catapultó. Cayó en la fosa con un golpe sordo y el 6,20 metros que apareció en la pantalla fue recibido con un silencio que gritaba desdén, un número que la relegaba al fondo, una confirmación de la profecía europea. La segunda ronda no trajo consuelo. Otra favorita, esta vez la francesa, con una elegancia que rozaba la arrogancia, ejecutó un salto tan impoluto como el primero. Su carrera fue un ballet, su despegue una ascensión ingrávida, su aterrizaje un sello de autoridad. El 6,78 metros que siguió fue otro golpe, otra confirmación de que la cima estaba reservada para aquellos que la habían conquistado con la frialdad de la técnica y la abundancia de recursos. El rugido del público se hizo más ensordecedor para ellas, y para la nuestra, el estruendo se transformó en un zumbido distante, un recordatorio de su insignificancia aparente en el gran escenario. La mexicana regresó a la línea, sus músculos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por la rabia contenida. El olor químico del tartán se mezclaba con el aroma salobre de su propio sudor, y el ácido láctico en sus muslos era ahora un martillo implacable. Su segundo intento fue un grito de desesperación. Corrió con la fuerza de la tierra, saltó con la furia de sus ancestros, pero el cuerpo, traicionado por el agotamiento y la falta de esa técnica pulida, no respondió con la misma gracia. Un 6,31 metros, apenas una mejora, un suspiro en el océano de las marcas europeas y de nuevo el silencio de los jueces, la indiferencia de la multitud. La alemana, con una sonrisa que no denotaba esfuerzo, se preparó para su tercer intento. Era una exhibición de poder y confianza, una demostración de que el oro era suyo y de nadie más. Su salto fue una reafirmación. No necesitaba más, pero lo hizo, elevándose aún más, aterrizando con la soltura de quien juega con la gravedad. El 6,90 metros que siguió fue la sentencia, la marca que parecía inalcanzable, un abismo insalvable para cualquier otra competidora. Los comentaristas ya la daban por vencedora, sus voces celebraban la superioridad europea y el corazón de la mexicana se contraía, pero no se rompía, se templaba en la fragua de la indignación.
La mente de la guerrera mexicana era un campo de batalla. La duda, ese veneno sutil, intentaba infiltrarse, susurrando que era inútil, que la brecha era demasiado grande, que la técnica, al final, sí importaba más que la garra. Pero una voz más profunda, la de su tierra, la de su sangre, le gritaba que no se rindiera. Recordaba las mañanas frías en la sierra, el hambre, el cansancio, la mirada de su madre, la rabia por la condescendencia europea, por ese no tiene técnica, se convirtió en un escudo, en el combustible que mantenía a raya la desesperación, transformando el dolor en una promesa de revancha. Sus piernas, ahora pesadas como plomo, sentían cada fibra muscular desgarrarse con el esfuerzo acumulado. El ácido láctico, un torrente corrosivo, le quemaba los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos, los pulmones. Abrasados por el aire seco del estadio, trabajaban a destajo, pidiendo piedad. Cada respiración era una bocanada de fuego, cada latido del corazón una señal de alarma. Era el dolor puro y visceral de un cuerpo que había sido llevado al límite una y otra vez en la soledad de la sierra. Un dolor conocido, un dolor que ahora abrazaba como un viejo compañero de lucha, forjando su voluntad de acero. Mientras las favoritas recibían ovaciones y eran enfocadas por las cámaras, la mexicana sentía su invisibilidad. El público, hipnotizado por la perfección rubia, apenas la notaba cuando se preparaba. Los jueces, con sus rostros impasibles, registraban sus marcas con una celeridad que denotaba desinterés. Era una sombra en la periferia de la gloria ajena, un espectro en un escenario de estrellas. El murmullo de la multitud, las risas lejanas, los flashes de las cámaras, todo pasaba por encima de ella, reforzando la sensación de que su presencia era un mero trámite, un relleno en una historia ya escrita por otros. El marcador digital, cruel y luminoso, era un espejo de su agonía. Las cifras, implacables, mostraban a la alemana y a la francesa cómodamente en los primeros puestos, sus nombres brillando con un aura dorada. La nuestra, en cambio, se aferraba a un puesto relegado, su nombre apenas visible, un recordatorio constante de la distancia que la separaba del podio. La estadística no mentía. El oro parecía una fantasía, un sueño inalcanzable. Pero en el fondo de sus ojos, donde el fuego ancestral seguía ardiendo, la guerrera mexicana se negaba a aceptar la fría lógica de los números, la predeterminación de los algoritmos. El final se acercaba y la tensión era palpable, pero no para ella, sino para las que ya se sentían ganadoras. La mexicana, en cambio, sentía una quietud extraña, una calma antes de la tempestad. Sabía que esta era su última oportunidad, el momento de desafiar no solo la gravedad, sino la arrogancia, los pronósticos, la falta de técnica que le habían sentenciado. El sudor le corría por la frente, el sabor metálico de la sangre en su boca era el recordatorio de su sacrificio. En ese instante, el mundo se redujo a la pista, a la fosa y a la convicción inquebrantable de que el corazón de México no se doblega jamás. La mexicana se plantó en la línea, el sudor le perlaba la frente, las venas palpitando en sus sienes. No era solo un salto, era la hipoteca de la pequeña casa de adobe de sus padres, el costo de las medicinas de su abuela, el sacrificio de años de frijoles y tortillas compartidas. En su mente no solo resonaban las palabras hirientes de la europea, sino el eco silencioso de las promesas que hizo, de las lágrimas derramadas por su madre al despedirla, de la esperanza que brillaba en los ojos cansados de su padre. Este salto era la única moneda de cambio, el único camino para que el sol volviera a brillar con fuerza en su humilde hogar en el altiplano. No podía fallar, no era una opción. Cada fibra de su ser clamaba por el recuerdo de su madre, sus manos ásperas por el trabajo, sus ojos llenos de orgullo y temor. La imagen de sus hermanos, pequeños y soñadores, la impulsaba, grabada a fuego en su alma. Recordó la promesa susurrada bajo un cielo estrellado de la sierra: por ustedes, lo que sea, el frío del amanecer, el hambre en el estómago, el cansancio que le carcomía los huesos después de cada jornada, todo se condensaba en un torrente de energía pura.
Este oro no era un metal reluciente, era el pan en la mesa, la educación para los suyos, la dignidad que les habían negado, un himno de victoria para su tierra. La voz de la alemana no tiene técnica para la final. Se transformó en un grito ancestral que la recorría de pies a cabeza. No era solo una crítica a su forma, sino una bofetada a la historia de su pueblo, a la garra que ha resistido siglos de adversidad. La bandera de México, que imaginaba ondeando orgullosa, era ahora un manto de furia que la cubría. Silenciar a esa rubia arrogante, a los comentaristas que la daban por vencida, a los jueces que la veían con desinterés, se convirtió en una necesidad vital. Demostrar que la técnica verdadera nace del corazón, de la tierra, de la sangre que corre por sus venas, era su misión. El ácido láctico que le quemaba los músculos ya no era una señal de agotamiento, sino la memoria viva de cada kilómetro corrido en la montaña, de cada gota de sudor derramada bajo el sol inclemente de su altiplano. El dolor, familiar y punzante, se transfiguró en una explosión de adrenalina, en la furia contenida de generaciones de guerreros. Su cuerpo, lejos de flaquear, se tensó como un arco a punto de disparar una flecha. Sus pulmones, abrasados por el esfuerzo, se llenaron del aire denso de la batalla, aspirando la esencia de su patria, listos para el último aliento, para el grito de su espíritu indomable. Mientras la alemana se preparaba, con su perfecta postura y su mirada de superioridad, la mexicana la observó. Vio la frialdad en sus ojos, la precisión sin alma, el cuerpo de laboratorio, y comprendió. La diferencia no era la técnica, era el fuego. La europea era una máquina bien engrasada, sin imperfecciones, pero vacía de la pasión que a ella le corría por las venas. Su propia falta de técnica era, en realidad, la fuerza bruta de la naturaleza, la sabiduría instintiva de quien ha luchado por cada paso, por cada respiro. Su salto no sería una exhibición de ciencia, sino una explosión de vida. Cerró los ojos, y por un instante el rugido del estadio se desvaneció. Vio los rostros de su gente en la sierra, sus ojos fijos en una pequeña pantalla, sus corazones latiendo al unísono con el suyo. Sintió el peso de sus esperanzas, el anhelo de una victoria que era de todos. La vergüenza de regresar sin el oro, no por ella, sino por ellos, era insoportable. Este salto era un juramento, un pacto de sangre con su tierra, una deuda de honor que solo podía saldar con la gloria. Era el «Vamos México», silencioso de millones de almas que la empujaban desde lejos. En ese instante, la decisión fue inquebrantable. El dolor, la duda, la condescendencia extranjera, todo se disolvió en una única y poderosa convicción. Iba a saltar con cada gramo de su ser, con la furia de sus ancestros, con el corazón de su tierra. No importaban los pronósticos, ni las estadísticas, ni la arrogancia. Su salto sería la voz de México, el grito ahogado de un pueblo que se niega a ser subestimado. Se preparó, el sabor metálico en su boca se intensificó, y sus ojos, ardientes como brasas, se fijaron en la fosa, lista para desatar la garra, lista para reescribir la historia. Se preparó, el sabor metálico en su boca se intensificó, y sus ojos, ardientes como brasas, se fijaron en la fosa, lista para desatar la garra, lista para reescribir la historia. Lo que la europea llamaba falta de técnica y el mundo una desventaja insalvable, era en realidad la forja de su poder más grande. Aquella mañana en la sierra, donde el aire era una daga helada y el sol apenas asomaba entre los picos, ella no corría sobre tartán pulido, sino sobre senderos de piedra y tierra. Cada zancada en la altitud del altiplano, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, había esculpido sus pulmones, dándole una capacidad pulmonar que desafiaba la ciencia. Su sangre más densa, cargada de glóbulos
glóbulos rojos era un torrente de oxígeno puro, una ventaja biológica forjada en la escasez, que ahora la distinguía de las atletas de baja altitud, con sus respiraciones más superficiales. El dolor de esa preparación, el frío que calaba los huesos, era su armadura. El desprecio por su estilo rústico ignoraba la terquedad del mestizaje que corría por sus venas, una herencia de resistencia milenaria. Sus músculos, compactos y fibrosos, no eran producto de máquinas de gimnasio, sino de la constante adaptación a un terreno implacable. La fuerza explosiva de sus piernas no venía de pesas calibradas, sino de levantar costales de maíz, de trepar barrancas, de saltar arroyos crecidos. Era la memoria genética de un pueblo que se niega a doblarse, una tenacidad grabada en cada fibra, en cada tendón. No era solo un cuerpo entrenado, era la encarnación de la lucha, la viva prueba de que la Tierra de México forja campeones con una voluntad de hierro, una garra que no se compra. Las horas incontables de entrenamiento invisible, lejos de los reflectores y los cronómetros de precisión, ahora cobraban un sentido brutal. Mientras las europeas analizaban videos en pantallas de alta definición, ella saltaba en la oscuridad, guiada solo por el instinto, por la luz de la luna que apenas rasgaba el cielo. Se lanzaba desde rocas, aterrizaba en la arena húmeda de los ríos secos, fortaleciendo sus rodillas, sus tobillos, con una resistencia que ninguna pista sintética podía emular. Cada caída, cada raspadura, cada músculo desgarrado en la soledad había sido una lección, una calibración de su cuerpo que no necesitaba algoritmos, sino la sabiduría ancestral de la supervivencia. Su técnica, tildada de deficiente, no era la ausencia de forma, sino una forma distinta, una que desafiaba la lógica académica. La precisión biomecánica de las favoritas era una coreografía aprendida, la suya, una danza visceral, una explosión de fuerza bruta templada por una propiocepción inigualable. Al no tener la comodidad de fosas perfectas, había desarrollado una conciencia extrema de su cuerpo en el aire, una capacidad de ajustar cada milímetro en pleno vuelo, de controlar su caída con una maestría instintiva. No era la técnica del libro, sino la del águila que se lanza desde la cumbre, la del venado que evade al cazador, la de la tierra misma que se revela. La fortaleza mental que la había sostenido no era el resultado de sesiones con psicólogos deportivos, sino de la soledad, del hambre, de la constante lucha por demostrar su valía. Cada vez que le dijeron «no puedes», cada mirada de desdén, cada sacrificio de su familia se había convertido en un ladrillo más en el muro de su voluntad. La presión del estadio, el rugido ensordecedor, el juicio de los comentaristas no la ahogaban. Eran el eco amplificado de una vida de adversidad. Su mente, forjada en la fragua de la escasez, era un acero templado, capaz de transformar el veneno del desprecio en un torrente de adrenalina pura, en la furia de un volcán. Mientras las europeas buscaban la perfección en cada detalle de su equipamiento, la mexicana encontraba su ventaja en la eficiencia extrema de su cuerpo. Acostumbrada a operar al límite, a correr con el cansancio carcomiéndole los huesos, a saltar cuando la agonía muscular era insoportable, su organismo había aprendido a liberar reservas de energía que las otras, acostumbradas a la comodidad, jamás necesitarían. La fatiga que ahora embargaba a sus rivales, después de varios intentos, era un estado natural para ella. Su cuerpo no se rendía, se adaptaba, se encendía con una fuerza primordial que solo la adversidad podía despertar, una ventaja silenciosa y devastadora. El milagro que el mundo estaba a punto de presenciar no sería una intervención divina, sino la culminación de una vida de sacrificios invisibles, de una preparación forjada en la dureza de la tierra. La aparente falta de técnica era el disfraz de una potencia indomable, de una fisiología optimizada por la altitud y la voluntad. La garra que la europea despreciaba era el motor de una máquina humana diseñada para la resistencia, para la lucha, para la victoria contra todo pronóstico. En ese instante, la guerrera de México no solo iba a saltar, iba a
a desatar la furia de su pueblo, la sabiduría de su tierra y la potencia de un corazón que se negaba a ser vencido. La guerrera de México no solo iba a saltar, iba a desatar la furia de su pueblo, la sabiduría de su tierra y la potencia de un corazón que se negaba a ser vencido. En ese instante fugaz, el tiempo se detuvo y una calma sepulcral invadió su espíritu, una quietud que precedía al cataclismo. Cerró los ojos por una milésima de segundo, no para ver la oscuridad, sino para convocar la luz de sus ancestros, los rostros de su familia, las cumbres heladas del altiplano. La voz despectiva de la europea. Ese no tiene técnica para la final. Ya no era una afrenta, sino el eco de una profecía que se negaba a cumplir, un juramento silencioso. Este salto no era por el oro, era por la dignidad de México, por cada gota de sudor derramada en la sierra, por cada lágrima de esperanza de su gente. Era el sí se puede que se gestaba en el fondo de su alma indomable. Abrió los ojos con una intensidad que habría incendiado el tartán. Su postura, antes tensa por la incertidumbre, se transformó en la de una pantera a punto de lanzarse. Cada músculo de su cuerpo, desde los tendones del cuello hasta las puntas de los pies, se contrajo con una furia inaudita, una energía que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El primer paso en la carrera de impulso no fue un movimiento calculado, sino una explosión, un latigazo contra la superficie sintética. Ya no era la atleta entrenada, era la encarnación de la tierra misma, una fuerza primordial desatada. El rugido de la multitud, antes un coro de indiferencia, ahora se disolvía en el estruendo de su propio corazón, que latía con la violencia de un tambor de guerra ancestral, marcando el ritmo de la revancha. La aceleración fue una barbarie controlada, un torrente indomable que desafiaba la lógica y la precaución. Cada zancada, más larga y potente que la anterior, era un acto de fe suicida, un grito de guerra contra las leyes de la física y las predicciones de los expertos. El ácido láctico, que antes era un veneno, ahora se transformaba en el combustible de su furia, la memoria ardiente de cada madrugada en la sierra, de cada cuesta escalada bajo un sol que no perdonaba. Sus piernas, forjadas en obsidiana y voluntad, se movían con una velocidad que borraba el entorno, un borrón de movimiento que prometía romper no solo marcas, sino también la arrogancia de los favoritos. No había técnica pulcra, solo la garra visceral de la supervivencia, la furia de un volcán a punto de estallar. El mundo exterior se desdibujó en Mindomensintes, un túnel de sonido y velocidad. El olor químico del tartán se mezclaba con el sabor metálico de la sangre en su boca, un recordatorio de que estaba operando más allá del límite humano. El estruendo del estadio era un zumbido lejano, ahogado por el viento que silbaba en sus oídos y el galope furioso de su propio corazón. En ese trance, cada fibra de su ser se conectó con la tierra, con la memoria ancestral de su pueblo, imágenes fragmentadas de su hogar, de los rostros de su gente, de los sacrificios invisibles, se proyectaban en su mente, alimentando una determinación de acero. Ya no era una atleta, era el espíritu de México, corriendo con el peso de una nación sobre sus hombros, pero también con su fuerza. El tablero de despegue se acercaba con una velocidad vertiginosa, un umbral entre el fracaso y la gloria, entre la resignación y la furia. No hubo un milisegundo de duda, no hubo cálculo, solo la implacable certeza de que este era el momento. Su pie, curtido por la aspereza de la tierra, golpeó la madera con una fuerza que hizo vibrar el suelo, una explosión de energía acumulada durante años de privaciones y desprecio. No era un despegue elegante, sino un acto de pura rebelión, un lanzamiento desesperado
contra la gravedad y la arrogancia. Su cuerpo se catapultó en el aire, una flecha disparada por la voluntad de un pueblo, rompiendo el aire con un grito silencioso de victoria, dejando atrás el antes para adentrarse en el después. Su cuerpo se catapultó en el aire, una flecha disparada por la voluntad de un pueblo, rompiendo el aire con un grito silencioso de victoria, dejando atrás el antes para adentrarse en el después. El ascenso fue una agonía suspendida en el tiempo. Cada milímetro de elevación, un desafío a la gravedad y a los pronósticos. El aire denso y caliente silbaba alrededor de sus orejas. El olor químico del tartán se disipaba para dar paso al sabor metálico de la adrenalina en su boca. Sus músculos, tensos hasta el desgarro, gritaban por cada repetición negada, por cada pista de tierra en la sierra, por cada vez que le dijeron «no tienes técnica». Era una explosión de fuerza bruta, una danza desesperada contra la frialdad de la ciencia, impulsada por la furia de un pueblo que se negaba a ser vencido. En la cima de su arco, el mundo se detuvo, un instante eterno, donde el tiempo se estiró hasta el punto de romperse. Abajo, las luces del estadio se difuminaban en un halo borroso. El rugido de la multitud se convertía en un zumbido distante. Sus ojos, fijos en el horizonte inalcanzable, capturaron por una fracción de segundo el rostro de la europea, una máscara de incredulidad y desprecio que se fracturaba. La mexicana sentía el ácido láctico quemándole los muslos, un fuego purificador que le recordaba cada kilómetro corrido en la sierra, cada sacrificio de su gente. Era el peso de México sobre sus hombros, el honor de su tierra, la promesa de su sangre que la mantenía en el aire, desafiando lo imposible. La caída comenzó inevitable, inexorable, pero no una rendición. Cada fibra de su ser se tensó para alargar el vuelo, para exprimir cada centímetro posible de gloria. Sus brazos se extendieron, sus piernas buscaron la fosa con una avidez animal, una prolongación de la voluntad. El viento, antes un silbido, se transformó en un clamor que la empujaba, el aliento de sus ancestros impulsándola, el dolor en su espalda, un latigazo constante, era la memoria de las caídas en la terracería, de las lesiones, sanadas con remedios caseros, de la tenacidad forjada en la adversidad. No era un aterrizaje, era una declaración, una bofetada a la arrogancia, un grito visceral de supervivencia. El impacto contra la arena de la fosa fue un estruendo sordo, un golpe que reverberó en sus huesos desde los talones hasta la coronilla. No fue una caída elegante, sino una explosión de furia y determinación. Su cuerpo, lejos de desplomarse, se estiró con un último acto de voluntad, buscando la marca más lejana, la huella más profunda. La arena, fría y húmeda, se adhirió a su piel, un abrazo terrenal que la conectaba con su origen. Por un instante, el aire abandonó sus pulmones, un jadeo ahogado que se perdió en el estruendo del estadio. El sabor metálico de la sangre en su boca se intensificó, un recordatorio visceral de la batalla librada, de los límites rotos, del sacrificio absoluto. Un silencio sepulcral, denso y pesado, descendió sobre el estadio, un aliento colectivo que se contuvo en la garganta de miles de almas. Los jueces, antes impasibles, ahora intercambiaban miradas, sus gestos mínimos, casi imperceptibles, pero cargados de una tensión inaudita. La alemana, con su sonrisa congelada, observaba la marca en la arena con una incredulidad que desdibujaba su perfecta compostura. Sus ojos azules, antes llenos de desdén, ahora reflejaban un atisbo de preocupación, de pánico. La mexicana, exhausta, con el cuerpo tembloroso, no se movía, sus ojos fijos en la marca, en la arena que ahora era el testimonio mudo de su esfuerzo, de su promesa. Los oficiales se acercaron, sus movimientos lentos, metódicos, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. La cinta métrica, un hilo delgado de acero, se extendió desde el tablero de despegue hasta la huella más profunda en la arena. Cada centímetro desplegado era una
agonía para la mexicana, un martillo golpeando su corazón. Los comentaristas extranjeros, antes tan elocuentes, ahora solo emitían murmullos incomprensibles, sus voces ahogadas por la tensión. El público, inmóvil, expectante, parecía contener la respiración, sus ojos clavados en la escena, en el juicio inminente, en la posibilidad de lo imposible, de la ruptura del orden establecido. La alemana, con un gesto brusco, se apartó de su lugar, la frialdad de su rostro resquebrajándose, revelando una rabia incipiente. Sus ojos, antes calculadores, ahora destilaban una furia contenida, una incredulidad que la carcomía. La falta de técnica de la mexicana, esa frase cargada de arrogancia, ahora resonaba como una burla, una profecía invertida. Sus manos, que antes se habían cruzado con complacencia, ahora apretaban los puños, las uñas clavándose en la palma. El oro, que ya sentía colgado en su cuello, se le escurría entre los dedos. Una visión aterradora que la confrontaba con la cruda realidad de que la garra, a veces, supera la precisión. La pantalla gigante del estadio, donde los números bailaban con una frialdad casi ofensiva, se mantuvo en negro por un instante que pareció una eternidad. El corazón de la mexicana latía con la violencia de un tambor de guerra. Cada pulsación un eco de su tierra, de su gente. El aire se hizo más denso, cargado de la expectativa de millones de mexicanos que seguían la transmisión, sus almas unidas en una plegaria silenciosa. El rugido de la multitud se transformó en un zumbido agudo, un lamento ahogado que precedía al clímax. Era el momento de la verdad, el instante en que el destino de una nación se escribiría en cifras luminosas. Entonces, el número apareció, 7.05 metros. Un grito ahogado de incredulidad, de asombro, recorrió las gradas. La marca, un abismo insalvable para su récord personal, superaba por 15 centímetros el mejor registro de la alemana. La mexicana, con los ojos empañados por el esfuerzo, no pudo creerlo. Los comentaristas extranjeros, con sus voces quebradas, se apresuraban a corregir sus previsiones, sus rostros reflejando un desconcierto absoluto. La alemana, con un alarido de pura frustración, golpeó el suelo con el pie, su arrogancia pulverizada, su perfección desdibujada por la irrupción de lo inesperado, de lo salvaje, de lo mexicano. Un estruendo atronador, una explosión de júbilo incontrolable se apoderó del estadio. No era solo un aplauso, era el grito de un pueblo, el rugido ancestral de México que resonaba en cada rincón, un coro de miles de gargantas que celebraban lo imposible. Las banderas tricolores, antes tímidas, ahora ondeaban con una furia orgullosa, un mar de verde, blanco y rojo que inundaba las gradas. La mexicana, aturdida por el estallido de emoción, sintió cómo una oleada de energía la recorría. El cansancio se desvanecía ante la magnitud de la victoria. Era el "sí se pudo" que se transformaba en el himno de su tierra, en la venganza de la garra. Las lágrimas, calientes y saladas, brotaron de sus ojos, no de dolor, sino de una alegría incontenible, de la liberación de años de esfuerzo y desprecio. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener la emoción, pero era inútil. El peso de la hipoteca, de las medicinas de su abuela, de la mirada de su madre, todo se disolvió en un torrente de gratitud y triunfo. Se arrodilló sobre el tartán, besando el suelo, sintiendo la conexión visceral con la tierra que la había forjado. La bandera de México, ahora envuelta alrededor de sus hombros, era el manto de su victoria, la prueba irrefutable de que el corazón, la garra y la voluntad de un pueblo valen más que cualquier técnica o presupuesto. El rugido que siguió fue un terremoto, una explosión de pura mexicanidad que hizo temblar los cimientos del estadio. No era un simple aplauso, era el grito ahogado de millones de almas, el lamento ancestral de la tierra que se alzaba en victoria. Las banderas tricolores, antes tímicas, ahora danzaban en el aire como llamas vivas, un mar de verde, blanco y rojo que devoraba la indiferencia. La nuestra, envuelta en el lienzo sagrado de su patria, sentía el calor de
ese abrazo colectivo, la energía de un pueblo que se levantaba con ella. El dolor en sus músculos se disolvió en un torrente de euforia, y el rostro de la alemana, antes una máscara de superioridad, se desfiguraba en una mueca de incredulidad. Sus ojos azules, vacíos de desdén, ahora reflejaban la sombra de una derrota incomprensible. La narrativa de la falta de técnica se pulverizaba bajo el peso de un salto que nacía del corazón. La alemana, con su sonrisa de hielo hecha añicos, retrocedió un paso, como si la tierra misma le negara el apoyo. Sus ojos, antes calculadores y fríos, ahora ardían con una furia impotente, una rabia que no podía comprender cómo la inferior había osado desafiar el orden establecido. Sus manos, que segundos antes se habían cruzado con arrogancia, ahora se aferraban a su muslo, buscando una herida invisible, un consuelo para la bofetada que acababa de recibir. La perfección de su técnica, la precisión de su entrenamiento, la inversión de su nación, todo se desmoronaba ante la cruda realidad de que la garra, la furia indomable de una mujer forjada en la sierra, había roto todos sus esquemas. Era el desprecio devolviéndose, un eco atronador que resonaba en su alma, la humillación de ver su oro desvanecerse ante el poder innegable de la sangre mexicana. Con la bandera de México ciñéndole los hombros como un manto de gloria, la nuestra se irguió, sintiendo el peso sagrado de la victoria. No era solo un metal brillante lo que sostenía, era la dignidad de su gente, el pan para su mesa, la voz de los que habían sido silenciados. Las lágrimas que surcaban su rostro eran el río de sacrificio que había recorrido, el dolor de cada amanecer en la sierra, el eco de cada «no puedes», que ahora se convertía en un «sí se pudo», el desprecio de la europea, la condescendencia de los expertos, la frialdad de los números, todo se disolvía en la certeza inquebrantable de que el corazón, la furia y la voluntad de un pueblo valen más que cualquier técnica pulida en laboratorios. Este oro no era solo suyo, era el grito de un México indomable que, desde el altiplano, había conquistado el mundo. El rugido del estadio, hace un instante una tempestad de júbilo, se aquietó lentamente, dejando tras de sí no un silencio, sino un eco profundo en el alma de una nación. Esto no era solo una medalla de oro, era la bofetada más digna a la arrogancia, la prueba irrefutable de que la técnica pulida en laboratorios no puede sofocar la furia que nace de la tierra, del corazón indomable. La imagen de la mexicana, con la bandera envolviéndola, se grabó a fuego en la memoria colectiva, transformándose en el estandarte de que la verdadera grandeza se forja en la adversidad, en la escasez, en el sudor y la sangre de quienes se niegan a ser menos. Para México ese salto reescribió la historia, no solo del deporte, sino de la autoimagen de un pueblo. Un silencio orgulloso se posó sobre el altiplano, un silencio que vibraba con la promesa de que la garra mexicana había encontrado su voz más poderosa. Ahora, el mundo entero sabía que el corazón de esta tierra no conoce imposibles, que la dignidad es el motor más potente.